Muy bien. Entonces, vibración libre amortiguada. Sí, recordemos que estábamos analizando los siguientes puntos. De la vibración que puede ocurrir en, en un movimiento libre no amortiguado, vamos a tener dos maneras en las cuales se va a comportar. Una sería libre y otra forzada. Forzada, pues ya sabemos, aparece una fuerza externa y esto es lo que empieza a producir el movimiento armónico o el desplazamiento constante de las masas analizadas. O está la opción o la forma en la que es un movimiento libre, que es muy cercano en comportamiento a cómo se comportan las edificaciones, desplazándose como tal. Y dentro de esto, pues vamos a tener lo que sería no amortiguado o bien amortiguado como tal. Si nosotros tenemos una vibración libre no amortiguada, pues la ecuación que se va a cumplir es la que nosotros ya conocemos, donde tenemos las variables de masa amortiguada. Permítanme aquí, la que anulamos es la del amortiguamiento y simplemente dejábamos la fuerza de rigidez. ¿Sí? Ya habíamos despejado nuestras ecuaciones respectivas y encontrado también la solución. Pero si ustedes se recuerdan incluso del Excel que habíamos generado, pues nos producía este tipo de comportamiento en gráficas. A ver, para empezar a adentrarnos al mundo de la dinámica de las estructuras, estas formas de presentar nuestros comportamientos y desplazamientos son los más prácticos. Aquí empezamos nosotros a adquirir ese concepto de, bueno, aquí ocurre un periodo, los desplazamientos se pueden dar graficados de esta manera, donde siempre pues, la amplitud va a ser el desplazamiento máximo. Puede partir de un desplazamiento inicial, ¿sí? Como los típicos ejemplos que vimos, donde empieza la masa desplazada a cierto punto y luego pues desconectamos y empieza a ocurrir el desplazamiento. Eso puede ser. Pero en la realidad, esta forma no se podría dar. Digámoslo un poquito más sencillo. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos un desplazamiento de una edificación ante un sismo, obviamente han ocurrido muchos sismos a lo largo de la vida útil de muchos edificios, pero llega un punto donde, mm, además, o sea, no, ustedes, digámoslo así sencillo, ustedes después de que hay un sismo, pasan 2, 3 días y no ven que la estructura sigue vibrando, no, o sea, se desplazó, cumplió ciertos desplazamientos, pero se detuvo en algún punto del tiempo post esa fuerza aplicada. Entonces, nosotros la vibración libre no amortiguada en realidad solo la vemos por tema conceptual. No es de que las gráficas o el comportamiento natural de las estructuras sea así como tal. O sea, siempre, siempre, siempre que las estructuras empiezan a oscilar debido a algún sismo, llega un punto donde se detienen. Y se detienen especialmente por las fuerzas que están aplicadas a nivel interno. Ya sabemos que son las fuerzas de amortiguamiento, las inerciales y las fuerzas de rigidez, ¿sí? Pero si nosotros, digámoslo así, ahora le quitamos pues recuérdense que la fuerza de amortiguamiento no la habíamos invitado todavía aquí a la fiesta todavía. Nosotros, ahora sí, para tener un comportamiento que va a tener una similitud a esta gráfica, ahorita la vamos a ver, sucede lo siguiente, y es que esta gráfica es la que más se asemeja al comportamiento real del desplazamiento de las edificaciones. Es decir, ocurre un primer desplazamiento, enfoquémonos por favor en esta línea un poco más oscura, que está señalada con el puntero, ¿y qué sucede? Ocurre un desplazamiento. Luego, pues empieza a completar sus oscilaciones completas, va de un punto a otro como tal, pero vean ustedes, esta amplitud alcanzada en el momento de tiempo igual a cero, no es la misma cuando ya se completó un periodo. Aquí, digamos, desplazó un edificio de izquierda a derecha y cuando regresa a la izquierda, ya no llega hasta donde había desplazado originalmente. ¿Qué quería decir? El desplazamiento se fue perdiendo conforme la misma estructura empezaba a amortiguar, ¿ya?
Entonces, la estructura se esperaría que la estructura se esperaría que conforme vaya amortiguando ella a nivel interno, pues pueda ir decayendo esta amplitud, este desplazamiento. Entonces, pues, ¿qué va a suceder? Solo desplazamos conforme va ocurriendo el tiempo, empieza a disminuir. Y ahora sí, en amortiguamiento, nosotros vamos a tener tres tipos de sistemas amortiguados como tal. ¿Sí? Tenemos los subamortiguados o los subcríticos, y es decir, este sistema va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Es decir, si tenemos una edificación y empieza a desplazar de izquierda a derecha, pues va a estar siempre oscilando, pero siempre respecto a un eje, respecto a un punto pivote, ¿ya? Con una amplitud que va a ir decreciendo progresivamente. El subamortiguado o el subcrítico en realidad es la semejanza más cercana a una edificación. Es decir, cuando ya analicen ustedes edificios, van a ver que las formas de oscilar van a ir desplazándose hasta que lleguen a un punto de equilibrio. Porque la amplitud, esta que vimos en la diapositiva siguiente, pues iba decreciendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos un amortiguamiento crítico, el sistema, es decir, se desplaza y luego va a regresar a su posición de equilibrio, pero nunca osciló, para que ustedes se hagan una idea. Las puertas que son abatibles, pero que tienen brazo para cerrarse después de que son abiertas, es decir, donde, no sé, ustedes entran a alguna oficina, algún restaurante y abren la puerta, más ella solita regresa a su punto, eso es un ejemplo de un amortiguamiento crítico. Porque el amortiguador, que es ese bracito que nosotros le llamamos, que es el que permite que la puerta se abra, nosotros ingresamos al ambiente que sea y la puerta solita empieza a regresar. Es decir, nosotros le impusimos una fuerza, la desplazamos, pero luego ella solita va regresando. No quiere decir de que la puerta se queda abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto mecánico de esas puertas? En realidad también es un amortiguador, pero es un amortiguador viscoso muy, la viscosidad que tiene o los resortes que también pueden llegar a tener, o el sistema de resortes, es un equivalente a que sea un amortiguador crítico, ¿verdad? Porque no oscila. Sí va regresando, pero no oscila. Y un amortiguador que fuera sobreamortiguado o supercrítico, imagínense ustedes que, ¿cuál sería la forma de desplazamiento? El sistema en realidad no oscila, al igual que el crítico, pero va a regresar muy, muy, muy lentamente a su posición de equilibrio. Más o menos, aquí tenemos una gráfica que ejemplifica estos dos. Estos dos comportamientos, vean ustedes. Estamos en la posición inicial 0. Vamos a desplazar un U sub 0. Si estuviéramos en el ejemplo del sobreamortiguado o del críticamente amortiguado, aquí aparecen los dos. ¿Qué ocurre? El ejemplo de la puerta, por ejemplo, nosotros abrimos una puerta y luego, pues lentamente, conforme va pasando el tiempo, se va cerrando solita la puerta. También podría ser una puerta de esas que tardan demasiado en cerrar, a lo mejor está muy amortiguado, ¿ya? Ese es el concepto. En cambio, nosotros lo que sí queremos es de que nuestra estructura vibre. ¿Qué sucede? Alguien me puede preguntar, mire, ¿y por qué los edificios no se diseñan críticamente amortiguados? En realidad se podría trabajar. Pero miren ustedes, aquí va a aparecer una nueva variable, es la letrita epsilon, ¿sí? Es la forma de medir qué tan amortiguado puede estar nuestro sistema, que también se puede expresar en porcentajes. Miren ustedes aquí, se grafica un sistema subamortiguado con un valor de epsilon igual a 0.1, mientras que el críticamente amortiguado tiene un valor de epsilon igual a la unidad. Y el sobreamortiguado, pues es el doble al críticamente amortiguado. Si lo hablamos en porcentajes, el subamortiguado aquí tiene 10%, el críticamente amortiguado tiene un 100%, y el sobreamortiguado, incluso su palabra lo dice, está a un 200% de lo que necesita.
para que ustedes se hagan una idea. Y de hecho esto creo que también se los puse aquí en una diapositiva. Vamos a ver aquí, vamos rapidito a donde está el porcentaje. Así, aquí está. Para que ustedes se hagan una idea, ya que estamos hablando de epsilon como tal, tenemos varios valores. Aquí están en número entero, igual lo pueden expresar en porcentajes, ¿sí? Si alguien ha trabajado, por ejemplo, con un SAP 2000, un ITAPS o un estado, ya ha modelado un poco de estructuras y de casualidad ha visto cómo se definen los espectros de diseño, ahí se introduce el factor de amortiguamiento de las estructuras, ¿ya? De hecho, por defecto, los programas como, bueno, en realidad todos los programas de elementos finitos ya traen precargadas estos valores. Todos vienen con 0.05 y aparece como damping ratio, ¿verdad? Siendo de 0.05. Porque aplica en realidad para el acero estructural y el concreto. Si ustedes quisieran hacer un análisis, tal vez a lo mejor un pushover, un análisis no lineal, ese factor puede llegar hasta 0.10 cuando el concreto, bien con los criterios de ACI 318, especialmente pues, capítulo 25, se cumplen al 100%. Eh, durante sismos que sean muy, muy fuertes, la misma inercia de algo tan masivo que es el concreto llega a alcanzar o aumentar su propio factor hasta un 10%, ¿sí? La madera, precisamente porque es un elemento, un material anatrópico, es decir, que pues en sus tres ejes, hablando a nivel de volumetría, en sus tres ejes, X, Y, Z, tiene, perdón, vetas, y generalmente estas producen un amortiguamiento un poco mayor versus los materiales isotrópicos, ¿verdad? Eso también es algo que puede causar beneficio para este tipo de estructuras, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una comparativa. Eh, no se asusten que el acero tenga menos amortiguamiento, porque en realidad lo que pasa con el acero, ya hablamos del concreto, ya hablamos de la madera, ¿y qué pasa con el acero? Pues en realidad donde destaca más el acero es en el comportamiento dúctil. Quiere decir de que lo que hace el acero es de que después de llegar a ese rango elástico que es muchísimo más elevado, de hecho precisamente por eso es de que el concreto necesita del acero, el concreto reforzado pues es un concreto más acero. ¿M? Entonces la fluencia del concreto reforzado se alcanza gracias al acero de refuerzo. Y el acero, hablando solo de estructura de acero, acero estructural, ¿qué sucede? Pues llegar primero a ese límite de fluencia es muchísimo más elevado y cuando se alcanza, en realidad no nos preocupamos de que no tenga tanto amortiguamiento, sino que más es el comportamiento dúctil. El comportamiento dúctil del acero en el ensayo de una probeta, después de pasar ese rango elástico donde se cumple el módulo de Young, desplaza muchísimo más, casi 4 veces más que el concreto. Entonces, el acero en lo que destaca en eventos sísmicos es de que cuando se diseña por ductilidad, eh, se vuelve mucho más resistente. Dicho de otra manera sencilla, de por sí es difícil que falle, pero cuando falla, que es ya de por sí muy complicado, lo que va a pasar es de que va a empezar destaca su rango dúctil y empieza a elongarse. Entonces no es tanto amortiguamiento lo que necesitamos ahí, sino que más de que fluya, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos nosotros los diferentes puntos. La madera, que es tal vez por defecto el que más amortigua, el concreto, que incluso en sismos cambia un poco, aumenta, y el acero, que pues no nos preocupamos. Además, em, recuerden, vamos a ver. ¿Quién me puede decir qué variables están involucradas? Hablemos de un sismo estático. Un sismo estático es lo que aprendimos en teoría en pregrado. Un cortante basal. ¿De qué valores depende? De la masa del edificio Muy bien. De la masa, y exactamente. de la altura también. Muy bien. Claro, hacemos una distribución acumulada, ¿verdad?
Sí, ingeniero César. No, dije, justamente iba a decir la misma respuesta que el compañero Josué. Ok, Un perfecto. coeficiente sísmico. También el coeficiente sísmico, correctamente, que se ve afectado por la importancia, el índice, donde va a estar ubicado, tipo suelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Qué tan esencial es la obra, etcétera, etcétera. Bueno, pero si se dieron cuenta, lo primero que me dijeron fue el peso, o la masa, perdón, fue la masa, pero afectada por la gravedad se vuelve peso. Bueno, ¿qué sucede? Entonces aquí, mirenlos. Lo que pasa está en que me ha pasado que a veces se asustan aquí cuando dicen, no, el acero resiste muy poquito o tiene muy poco amortiguamiento. En realidad, el acero es mucho más liviano que el concreto, de tal manera que si nos vamos a un cortante basal, ni siquiera sismo dinámico, ahí todavía es menos. Cuando nosotros tenemos una estructura más liviana, menos peso, vamos a tener menos cortante basal. Si yo aumento mi peso, mi cortante basal, que al final es como un porcentaje pues, de la carga estática lateral, pues también aumenta. Entonces, si no tengo tan, si no me afecta lateralmente tanto la carga sísmica, pues tampoco puede ser necesario tener tanto amortiguamiento. ¿Sí? En cambio, a los que sí son pesados, que sí tengan más amortiguamiento, ¿verdad? Muy bien. Regresemos aquí a la gráfica y tenemos entonces que ahora ya sabemos, el concreto en realidad no es de punto 10. Aquí, a lo mejor esta gráfica puede ser de madera, por ejemplo, o un punto 1, o un concreto, pues en sismos un poco más fuertes, ¿verdad? Y nosotros específicamente vamos a estar tratando de que siempre nuestras gráficas y comportamientos acá de desplazamiento de las edificaciones ande en este punto. Es bueno de que vive. Es bueno. Eso va a permitir que la estructura pueda acomodarse solita y ella solita vaya disipando energía. No es necesario tener sí, un porcentaje de amortiguamiento tan elevado. Para empezar, sería carísimo, ¿sí? Solo alcanzar este nivel en la gráfica, yo les puedo decir, habría que disponer de un sistema de amortiguamiento a través de amortiguadores viscosos tan grande que fácilmente solo en amortiguadores sería el precio de la obra sin amortiguadores. O sea, es algo muy caro, es poco factible, es poco, eh, no vale la pena. O sea, es mejor saber que mi estructura puede vibrar y que se va a desplazar. Pero ella solita se va a ir acomodando, ¿verdad? Bueno, incluso está bien que de vez en cuando vibre, así por lo menos se desempolva un poco la estructura. Y mucho menos entonces que sea sobreamortiguado. Imagínense, quiere decir de que si tuviera, imagínense ustedes, los amortiguadores que son tipo viscoso, em, tampoco crean que es una gran maravilla, puede llegar a lo mucho a un punto 20, 25, punto 30 de este valor, más nunca llegan a un, es que es algo que no es eficiente a nivel estructural. Imagínense que fuera sobreamortiguado, lo que pasaría es de que un sismo va a desplazar al edificio y como tarda tanto tiempo en llegar, el problema incluso ahí puede ser peligroso, porque nosotros necesitamos que el edificio vibre para que pueda vibrar así como el suelo está vibrando. Cuando un sismo ocurre, ya van a ver eso en sus cursos de sismología, cuando un sismo está ocurriendo, el suelo vibra, ¿sí? Incluso ustedes, si han visto las gráficas de los acelerómetros o acelerógrafos del INSEUME, van a ver que empieza a desplazar, ¿no? Que es ese rollo infinito que va marcando, pues, cómo se va comportando los desplazamientos ante un sismo. ¿Y qué sucede? Pues que cuando empiezan a ocurrir esos desplazamientos, si yo tengo una estructura que en el primer jalón que dio el temblor, el sismo, la desplazó, pero ya viene el segundo jalón del sismo y apenas va regresando 1 centímetro y todavía le faltan 50 centímetros, qué sé yo, por regresar, lo que va a pasar ahí es de que la estructura no está sobre su eje y pues ya deberían de ocurrir otros efectos contraproducentes, como pues un efecto P delta, pero muy aumentado, podría ser. Entonces, eso también ya lo van a ver más adelante.
pero es básicamente de que la estructura esté fuera de su eje y no vertical, y esas variaciones hagan de que se comporte diferente. Entonces, nuevamente, mucho amortiguamiento. Ojo que esto es a nivel teórico, económicamente nadie lo hace. Perdón, nadie lo hace por temas económicos, es la frase. Entonces, esto incluso puede ser peligroso. Es mejor que nuevamente la estructura vibre. O sea, el suelo está vibrando y va a vibrar durante cierto tiempo, mejor que la estructura vibre. Eso le va a permitir comportarse mejor que a que fuera un sistema críticamente amortiguado. Ojo que esta explicación está enfocada en diseño de edificaciones. Pero obviamente, si alguien por alguna razón va a diseñar tal vez una presa, ahí cambia un poco la situación. Ahí no tiene que vibrar, ahí es diferente. Pero eso de verdad es una estructura muy específica, poco común. O también si están diseñando sistemas como, no sé, un brazo de una puerta o similar, pues ahí sí no, es algo totalmente diferente. Pero nuevamente esta explicación, ojo, que estuvo enfocada a edificaciones. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. O sea que, por ejemplo, si nosotros en algún momento vamos a considerar, por ejemplo, utilizar aisladores sísmicos o disipadores, digamos, entonces realmente no vamos a llegar ni siquiera al nivel de críticamente amortiguado, sino que siempre va a seguir siendo subamortiguado. Fíjese que, qué bueno que me lo preguntan. Mire, pues, aquí pasa algo bien importante. El concepto, voy a separar la respuesta en dos puntos. Uno, un aislador. Fíjese que lo que hace es en realidad, como su nombre lo indica, aislar la estructura. Y lo que sucede es de que aislando la estructura, normalmente los periodos de las edificaciones aumentan. Eso es bien raro. Es algo un poco irónico para lo que estamos viendo. Pero lo que pasa con los aisladores es de que, digamos que usted tiene su nivel de cimentación, usted tiene su edificio sobre este, y cuando el sismo viene a pegarle a la edificación, lo que pasa está en que esa fuerza lateral es la que nosotros le llamamos acá en la ecuación de movimiento libre, la fuerza externa. Bueno, ¿qué pasa? Pues pega y el edificio empieza a vibrar. Ahora, ¿qué sucede? Con un aislador, la fuerza pega y el aislador es el que se desplaza, porque normalmente son bloques de caucho que por la corteza y la dureza que tiene, perdón, esfuerzo cortante y la dureza que tiene, permite desplazarse, más no desplazar la edificación. Entonces, lo que hace, dicho de una manera sencilla, es de que esa carga externa la reduce, porque se queda de abajo para arriba, se queda en la cimentación, se desplaza el aislador, perdón, y de ahí para arriba ya no sube esa carga. Entonces, es por eso que son tan eficientes esos sistemas, también un poco cariñosos, pero puede ser una buena opción. Ahora, segundo punto de la respuesta, eso es un aislador. Ahora, un disipador sísmico en realidad, ahí lo que hace es aumentar, o que sería más o menos como el concepto del amortiguador. Un disipador sísmico funciona de la mano del amortiguador. Entonces, lo que hace es aumentar este valor de... que a la larga, en la ecuación de movimiento, recordemos aquí, está la mano aquí, ahí está. Lo que haría es aumentar este valor. ¿Ok? Hay tres puntos importantes para decidir si yo tengo que colocar un disipador o un aislador sísmico. 4 puntos serían. Y todos, fíjense ustedes que se basan en una ecuación que ustedes saben, que es la de movimiento. A ver, basémonos en que mi carga externa es muy elevada. ¿No? Si yo pongo un aislador, automáticamente disminuyo esto. Si disminuyo esta parte de esta igualdad, de esta ecuación, estos tres valores, pues ya no necesitan ser tan grandes. Ese es un punto. Segundo, si yo tengo una gran carga acá, puedo o tener mucha masa, un edificio muy masivo, y aquí viene una respuesta, perdón que me extienda un poco en lo que usted me preguntaba, pero es bueno que lo sepamos. Alguien más de alguna vez ha escuchado el comentario, estoy seguro, que alguien puede decir, no, es que mire, los edificios de antes, ahí están, todavía están de pie, no se han caído.
En cambio, los de ahora, en cambio, los ingenieros de ahora, ¿verdad? O arquitectos o constructores. Eh, pero lo que sucede es de que los edificios antes, o sea, las edificaciones eran muy masivas. Los muros eran de 2 metros, las columnas eran de 2 por 2, de piedra, pues, ¿sí? Todo lo que está en los centros históricos de lugares importantes del país, todo tiene estructuras muy pesadas. Entonces, lo que hacían era de que aumentaban mucho esta primera parte de las tres que nosotros tenemos de la ecuación, una masa muy grande. Entonces, las otras pues ya ni siquiera entraban al juego. Bueno, eso es un primero. Segundo, nuevamente, regresando aquí a la respuesta, si yo tengo una carga muy elevada de este lado, a lo mejor no puedo elevar mucho mi masa. Puede ser que también mi estudio de suelos me ha indicado que en una edificación yo tengo un mal, no puedo tener algo tan pesado en el área donde voy a ubicar. A lo mejor un valor soporte bajo y, no sé, tal vez por alguna razón no se puede modificar la cimentación. Entonces, dispongo de otros dos puntos para mejorar. O mejoro mi amortiguamiento, y aquí es donde entraría parte de la respuesta que le decía. Mejoro mi amortiguamiento y a lo mejor yo tenía un epsilon de 0.10 y lo logro llegar a 0.30. Estoy triplicando un valor que aquí va a multiplicar esto. Entonces tengo 3 veces el valor de acá, más o menos. O sea, yéndonos ahí a números así gruesos, ¿verdad? Entonces ya 3 veces el valor de este, más la masa por X segunda derivada, más K por U, ya me mejora la ecuación. Bueno, y digamos que si no pudiera tener amortiguadores como tal, es decir, mi epsilon se mantiene a 0.05, tengo que mejorar la distribución de columnas, vigas, materiales resistentes para mejorar la rigidez, ¿verdad? Pero haberle contestado por ahí, Sí, gracias, ingeniero. claro. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, eso sería en cuanto a los diferentes tipos de amortiguamiento que podemos llegar a tener. Vamos a necesitar esta ecuación, ¿sí? Se le llama amortiguamiento crítico, CC. Ojo, ¿dónde está eso? Aquí está. Si nosotros consideramos amortiguamiento crítico, que es la variable que vamos a estar utilizando aquí para los cálculos, la ecuación se define como C sub C. Este sería un subíndice, no es de que sea mayúscula, minúscula, pero sí, así fue como lo escribí en ese PowerPoint. Sería igual a 2 veces la masa por la frecuencia angular natural, ¿sí? 2 veces la masa por frecuencia angular natural. Entonces, esa sería la constante de amortiguamiento crítico. Muy bien. Si realizáramos las derivadas, que de hecho por tiempo ya no nos va a dar, entonces aquí tenemos ya la respuesta. Si ustedes se ponen a derivar, la solución de la ecuación general sería esta que tenemos por acá. Vamos a ver. El desplazamiento va a ser igual al desplazamiento inicial más 1, esta sí es una unidad como tal, frecuencia angular natural por tiempo. Acuérdense que al final estos desplazamientos están en función del tiempo. Entonces aquí ya entra la variable t más la aceleración inicial por tiempo. Y cerramos paréntesis y multiplicamos por exponencial a menos frecuencia angular natural por tiempo. Entonces la variable de tiempo, que es en la que está en función esta ecuación, aparece 3 veces, ¿sí? En el exponencial, en su exponente del exponencial, valga la redundancia, pero es que así es como creo que se leería. Y tenemos tiempo multiplicando aceleración más w por t por desplazamiento. Si ustedes hacen una derivada de esto, lo que consiguen sería esta expresión de abajo. La segunda derivada sería nuevamente aquí este punto. Pregunta, esta diapositiva, esta presentación ya se las compartí, ¿verdad? Creería que sí, ya las compartí. Sí, sí, genial. Gracias, claro, muy amable. Muy bien. Y ahora regresemos a los valores estándar que nosotros teníamos dependiendo del material. Esto es aproximado, esto es un estándar, ¿sí? Y como les decía, incluso en los programas de modelado, a partir de elementos finitos,
ya está precargado el valor de 0.05. Ahora bien, miren, aquí aparece una nueva ecuación. Originalmente nos estábamos enfocando solo en estos puntos inferiores, ¿sí? Pero ahora tenemos algo que se llama miren, recuérdense de la W, en realidad es un signo de omega, pero cuando tiene el subíndice D mayúscula, recuérdense que esto refiere a damping, que es el amortiguamiento. Aquí aparece damping. Y la frecuencia, ojo, esta se le llama frecuencia natural de vibración amortiguada. También pudiera ser, en algunos libros de texto, frecuencia, aquí se introduce la palabrita angular, porque va en radianes, por supuesto. Sería frecuencia angular natural de vibración amortiguada. Cualquiera de las dos. Y no es más que multiplicar la frecuencia angular natural por la raíz de 1 menos epsilon, pero elevado al cuadrado. Ojo que casi no varía. ¿Sí? Casi no varía. Porque vean ustedes que aquí elevar 0.10 al cuadrado me da 0.01. 0.10 por 0.10, 0.01, ¿no? Entonces, en este caso, eh, estaría yo sacándole una raíz a un 0.99. Sí. Casi siempre con amortiguamientos pequeños, la frecuencia angular natural se parece mucho a la frecuencia angular natural de vibración amortiguada, ¿verdad? Andan cerca. Pero hay que afectarla porque si se está disminuyendo la frecuencia. Muy bien, ahora el valor de epsilon. ¿Cómo puedo yo sacar el valor de epsilon? Y ojo que acá, esta ecuación es bien importante. Entonces aquí les voy a dar un tip. Ven ustedes. Va a relacionar la constante de amortiguamiento C. Ojo que esta C que nosotros tenemos aquí, además, se lo voy a resaltar acá. Esta letrita C, o esta, es la que ustedes tienen en las ecuaciones de movimiento libre. Vamos a irnos aquí directito a la ecuación donde tenemos una ecuación. Eh, Perdón, aquí me fui un poquito más adelante, era para atrás. Ahí está. Esta letrita, es el que ustedes ven por acá. Ahorita se las estoy presentando en la otra diapositiva, ¿sí? La constante C de amortiguamiento viscoso es la que nosotros tenemos acá, ¿sí? Este sería el amortiguamiento viscoso. Muy bien. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el problema les dijera que es un concreto, pues ya saben que epsilon es 0.05. A lo mejor tienen ya la masa, tienen el 0.05, la frecuencia es igual a la raíz de K sobre M, y bueno, ya solo despegan este valor, ¿no? Está sencillo. Ahí ya les di el tip, ¿ok? Entonces así es como podemos utilizar esa ecuación. Si en algún caso no, bueno, pues miren, aquí igual CC sería la constante de amortiguamiento crítico, igual equivale a 2 veces masa por frecuencia angular natural. ¿Sí? Está facilito, facilito. Sí. Muy bien. Si nosotros quisiéramos encontrar también, miren ustedes, aquí pasa algo. Ya hemos ido pues desmenuzando un poquito ahí cómo va la ecuación, ¿sí? Pero también podemos nosotros, o mejor dicho, se identifica que aquí, ¿cómo se le llama a este valor al que acabo de resaltar? Amplitud. Es una amplitud, correcto. Es una amplitud, así es. Entonces, tanto en este punto tenemos una amplitud, pero esta también se llama amplitud. Aunque así como esta que tenemos acá, también se le denomina amplitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que ocurre con la gráfica? Las amplitudes, conforme el tiempo, van disminuyendo. Es decir, que A1 va a ser mayor a A2, y A2 es mayor a A3, y a A4, y a A5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que es fácil verlo. Si no, igual me dice. Entonces, ¿qué sucede? Como las amplitudes van a estar variando en función del tiempo, necesitamos también encontrar una ecuación, por supuesto. Entonces, miren ustedes, aquí está superpuesta una gráfica que me gusta mucho porque tiene una estructura de las que ustedes ya dominan al 100% y otra que es la que les estoy explicando ahorita.
Tenemos una estructura que es no amortiguada, que las amplitudes, vean ustedes, son las mismas. A equivale a 2, digamos, y a 3. ¿Sí? Son las mismas. Y las negativas también, ¿va? Ahí no pasa nada. Pero las estructuras que son amortiguadas, aquí sí, vamos teniendo una A1, una A2, o bueno, si quieren verlo aquí también, aquí digamos la 1.1 o la 2 y esta que sea la 3, no sé cómo sea, ¿verdad? Pero miren ustedes, aquí pasa algo bien importante que es algo que se muestra mucho en los libros de texto y es la forma acampanada de disminución de, no, forma de trompeta se le dice, que es la disminución de las amplitudes. Si ustedes se dan cuenta, aquí van trazando una línea discontinua que básicamente es la intersección del ploteo de las amplitudes acá, al igual que en la parte inferior. ¿Sí? A eso se le llama una forma de trompeta, ¿verdad? Parece una trompeta y ese decaimiento de amplitudes como tal. Muy bien. Y si nosotros queremos encontrar la ecuación aquella con la que armamos aquel Excel, pues, ¿qué sucede? Podemos encontrar acá, miren ustedes, la posición en algún punto de esta gráfica se define a partir de esta ecuación. Tenemos, me voy a acercar un poquito por acá, tenemos entonces la em, velocidad inicial más desplazamiento inicial. Ahora miren, como es una estructura amortiguada, epsilon ya empieza a tomar presencia en las ecuaciones que nosotros estamos utilizando. Solo tengan mucho cuidado porque estas ecuaciones a partir de ahorita van a tener frecuencia angular natural y frecuencia angular natural amortiguada. ¿Sí? De hecho, en todos los términos aparece. Miren, aquí está como denominador, aquí está arriba. Ojo que aquí al seno le hace falta un paréntesis, ¿sí? No van a creer que esto lo podíamos eliminar aquí. Hace falta un paréntesis, se me fue ahí, que es como esto, ¿no? Bueno, entonces acá, igual, en el coseno, la frecuencia angular natural amortiguada multiplica el tiempo por el desplazamiento inicial y aquí pues operamos la primera parte de la ecuación que tenemos de este lado. Desplazamiento inicial por epsilon, por frecuencia angular natural, esta no es la amortiguada, y eso lo dividimos sobre la frecuencia que sí está amortiguada. Multiplicamos por el seno, abrimos paréntesis, de la frecuencia angular natural amortiguada por el tiempo, cerramos paréntesis, y ya se opera contra el coseno. Multiplicamos al final el resultado de esa suma contra epsilon elevado a la, perdón, contra exponencial elevado a la epsilon por frecuencia angular natural por tiempo, ¿verdad? Una forma en la que puede aparecer en algunos libros de texto también es esta, donde la variable a la definen acá. Puede ser ahí parte B. Solo mucho cuidado. Esta letrita A no equivale a la amplitud. Oh, permítame. Ah, sí, esta letra A es la amplitud. Perdón ustedes. Esta letra A es la amplitud. Entonces, para encontrar la posición podemos utilizar la amplitud, que sería esta. En la primera ecuación no aparece, pero si ustedes sustituyen, perdón, esta raíz de este lado, en realidad terminan teniendo una expresión muy parecida a la que les encierro en un cuadro. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí, profesor. Ingeniero, disculpe, esa amplitud entonces que se calcula ahí sería la inicial de Ujú. ese movimiento. Sí, correcto. Sí, porque esta no está, perdón, eso me hizo falta decir, tiene toda la razón. Porque esta no está afectada por el tiempo, ¿verdad? Ok, gracias, ingeniero. Claro. Las amplitudes que se van a ir determinando en función del tiempo, las vamos a ver con algo que se llama factor de decaimiento, que es la siguiente parte, pero esa la vemos la próxima clase, el día miércoles. ¿Alguna otra duda? Muy bien.